Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Bien, sean bienvenidos. Esta mañana, tarde ya, estamos a través de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Filipenses. Y al leer el pasaje que vamos a compartir el día de hoy, me llevaba a una historia griega, una fábula griega que hay quienes dicen que fue escrita por Esopo, este griego que se dedicaba más bien a filosofar y a pensar y a cómo explicar ciertas verdades de la vida. Y este hombre, Esopo, habló o escribió sobre una mujer muy hermosa. Se llamaba ella Atlanta. Esta mujer, una de las características de Atlanta era que era conocida por su rapidez, ¿sí? Tenía una cualidad de que no había quien le ganara en ninguna carrera. Atlanta, aparte de que era hermosa, era muy veloz, y eso hacía que fuera muy atractiva para muchos hombres. Tenía muchos pretendientes esta mujer, pero no se casaba, ¿verdad? Sus papás desesperados, como a veces vemos hoy, ¿verdad? Los papás, ya cásate, le decían. Escoge a un pretendiente y cásate con él, le decían los papás. Y ella dijo esto: ok, me voy a casar con aquel que logre ganarme en una carrera, pero el que pierda la carrera tendrá que morir. Interesante, ¿verdad? Hubo valientes que lo hicieron, dijeron: no, yo sí doy mi vida por ti, por estar. Entonces sí, hubo varios que se anotaron en la carrera, y una tras otra iban perdiendo, y por lo tanto también iban perdiendo la vida. Pero hubo uno que era más inteligente, ¿verdad? Y él dijo: yo también quiero competir por su mano. Pero lo que hizo antes fue, mandó a hacer unas manzanas de oro puro, brillosas, hermosas. Hizo 3 manzanas de oro y las guardó en su ropa en la competencia. Y cuando empezó la competencia, nuevamente Atlanta le dejó, ¿verdad? Avanzó y lo dejó, y no podía él alcanzarla, pero lo que hizo fue que sacó una manzana y la aventó delante de ella. Y Atlanta, al ver la manzana de oro brillosa y hermosa, ¿qué hizo? Se detuvo por ella y dijo, y empezó a admirarla. Y fue que Hipómenes, se llama este hombre, la rebasó. Pero no fue mucho tiempo cuando Atlanta se dio cuenta: oye, ya me pasó, y empezó a correr más, y nuevamente a la mitad de la competencia lo pasó otra vez. Y de repente encontró otra manzana en el piso. Y se volvió a detener y la empezó a admirar: ya tengo 2 manzanas. Y en eso Hipómenes la pasa nuevamente. Y ya casi a llegar a la meta, Atlanta corre lo más veloz que podía. Y Hipómenes lanza la 3ª manzana. Y en esa duda de Atlanta, ¿la recojo o no la recojo? ¿Qué hago? Lo que pasó fue que Hipómenes la rebasa y gana la carrera. Y la historia dice que vivieron felices para siempre. Yo dudo esa última parte, ¿verdad? Como todas las historias de Esopo, siempre viene una moraleja con esto. Tal vez la moraleja es: si le quieres ganar a tu esposa, cómprale alhajas brillosas. No creo que sea por ahí. La moraleja de esto, lo que tú y yo podemos sacar y entender, y lo que vamos a conectar con el mensaje de hoy, es: no quites tu mirada de la meta nunca. Sea lo que sea, aparezca lo que aparezca, cualquier distracción que pueda haber en el camino, no quites tu mirada de la meta y sigue adelante. Sigue corriendo. En este caso, en la carrera de la fe, la que tú y yo estamos constantemente compitiendo. Constantemente, desde que creímos en el Señor, empezamos a correrla. El apóstol Pablo, lo que nos muestra de los filipenses a través de esta carta, es que los filipenses están corriendo de manera fiel. No vemos una situación en la cual Pablo diga: te estás distrayendo,
o que tenga que reprenderles en algo que están desviándose. Realmente no. Ellos están corriendo de manera digna, de manera fiel en su vida espiritual. Estaban enfocados en el Evangelio de Cristo, predicándolo y enseñándolo para gloria de Dios. Pero la preocupación del apóstol Pablo, y por lo cual saca este tema, es porque sabe no tanto que ellos no pueden alcanzar la meta, sino que sabe más bien quiénes están alrededor, corriendo juntamente. Hay muchos lobos, hay mucha gente que quiere frenar. El enemigo quiere detener y siempre va a haber distracciones que pueden aparecer en el camino, que pueden aparecer en la carrera, lo cual nos puede detener, puede desviar nuestra mirada. Pablo lo que quiere es que la iglesia se mantenga enfocada en lo que es lo más importante. De hecho, esta es la forma en que va a comenzar nuestro pasaje de hoy que leímos hace un momento. Advertirles, Pablo, que necesitan mantener lo más importante siendo lo más importante. Alguien alguna vez dijo que lo más importante en la vida es mantener lo más importante siendo lo más importante. Y es lo que vemos de Pablo acá. Es lo que vemos del apóstol, ¿verdad? Va a enseñarle a estos corredores de la fe cómo pueden mantener lo más importante como el objetivo principal de su vida cristiana. Si abres tu Biblia conmigo en Filipenses capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 27 al 30 del día de hoy. Filipenses 1, 27 al 30. Fíjate cómo Pablo comienza este pasaje. Aquí lo tengo enfrente, quien quiera leerlo con nosotros. Lo voy a estar leyendo en la Reina Valera 60. Pablo comienza diciendo: solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta palabra, solamente, monos en griego, trae la idea de señalar algo que es crítico. Es como cuando usamos hasta el dedo índice, ¿verdad? Para solamente te pido. Trae esta idea de señalar, esto es importante. Ahora, ¿qué es lo importante que está señalando Pablo? Date cuenta que les dice que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, que sea su vida digna de Cristo. Por cierto, estas 6 palabras que nosotros leemos en español, que se comporten como es digno, en el griego es una sola palabra, interesante. Y para entender lo que es más importante que está Pablo tratando de decir o de transmitir, necesitamos entender qué significa este verbo. La palabra que Pablo utiliza es politeumai, lo cual sacamos nosotros nuestra palabra para política, ¿verdad? Poli significa ciudad. Pablo está diciendo esto: vivan en sus ciudades como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Esa es la idea que está tratando de transmitir. Vivan en sus ciudades, o mientras anden, o mientras estén en ese lugar, como ciudadanos dignos del Evangelio. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, pensemos esto: ¿qué tipo de ciudadanos somos? Pensando en lo que Pablo está diciendo, ¿qué tipo de ciudadanos somos en relación con nuestra ciudad terrenal? ¿Qué piensas? ¿Vivimos como vive el mundo? ¿Decidimos como decide el mundo? ¿Respondemos como responde el mundo? Ahora pensemos esto mismo, pero en relación con nuestro Salvador y nuestra ciudadanía en el cielo. ¿Somos más ciudadanos de dónde en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestro andar? Demostramos más que ciudadanía. De hecho, más adelante en Filipenses 3:20, Pablo va a decir que somos ciudadanos del cielo. Compórtense como tal, dice Pablo. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué Pablo trae a relucir o trae como lo más importante el que se comporte o haya un comportamiento digno? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué el énfasis de que mientras vivamos en nuestras ciudades, vivamos como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo? El pastor John MacArthur, en su comentario a los Filipenses, dice:
es lo siguiente, y me llamó la atención lo que dice MacArthur. Él dice que cuando los no creyentes, fíjate, cuando el no creyente ve a la iglesia y no ve santidad, no ve pureza, no ve virtud, no hay razón aparente para creer lo que el Evangelio dice. Cuando un pastor comete pecados sin consecuencias, cuando los miembros de la iglesia mienten, roban, engañan, corren chismes, corren rumores, se pelean entre ellos, cuando a las congregaciones no les parece que les interesa la santidad, el pecado, la hipocresía, sino que más bien viven en ello, ¿qué es lo que pasa? El mundo es entendiblemente asqueado por las afirmaciones de amor y servicio a Dios que la iglesia quiere enseñar. Por lo tanto, ¿qué pasa? El nombre de Cristo es deshonrado. Y todo por nuestro comportamiento, todo por la actitud, todo por la manera en que responde el creyente. Si tenemos esto en consideración, entonces podremos entender por qué Pablo tiene esta preocupación por la iglesia, por qué Pablo tiene una preocupación por su comportamiento. Por esto les llama en este mismo versículo 27, si te das cuenta, a estar firmes. Estén firmes, llama Pablo. Ahora, date cuenta que no está hablando o no está llamando a una firmeza individual, cada quien por su lado, viviendo un cristianismo independiente. No, llama ¿a qué? A vivir combatiendo firmes, unánimes, por la fe. Esto es importante para la resistencia. Vivir en unidad. Resistir, pero en unidad. ¿Cuán importante es la unidad de la iglesia? Alguien ponía el ejemplo de un lápiz. Tú ves un lápiz y él está bien hecho, firme, duro, ¿verdad? Pero cuando encuentras el punto débil, fácilmente lo puedes quebrar. Pero ¿qué pasa cuando juntas 6 lápices? Se vuelve un poco más complicado. Ahora, imagina 30. Es casi imposible. Pablo enseña que en la cantidad hay fuerza, y especialmente cuando hay unidad. Si tú te pones a ver a tu alrededor, todos los que estamos aquí, todos los que somos parte de la iglesia, cuando vivimos en unidad, cuando enfrentamos las circunstancias en unidad, te digo una cosa, podremos entonces salir adelante. La Biblia nos llama a esto, vivir la unidad de la fe. Ahora tú entiendes por qué Satanás, su táctica principal es la división. Porque en las familias lo primero que hace es dividir esposo, esposa, padres e hijos. Siempre la división, siempre la separación. Pablo dice, estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unidos por la fe. Es que la verdad de las cosas, hermanos, en nuestra vida cristiana, lo que vamos a enfrentar día tras día cuando corremos en la fe es oposición. Vamos a encontrarnos oposición. Yo no sé si tú has vivido esto, por ejemplo, en tu familia. Cuando tú confiesas tu fe en el Señor Jesucristo, alguien te ha rechazado, alguien te ha menospreciado, en tu trabajo te han hecho menos, te han rezagado por tu fe, en tu escuela. Te han menospreciado por lo que tú hablas, por lo que tú dices, por lo que tú confiesas y demuestras con tu vida. Eso se le llama oposición. A eso se le llama oposición. Esto es lo que la sociedad hoy está enseñando. Esto es lo que la sociedad hoy está transmitiendo a todas las personas. Que el cristianismo no vale. Y el cristiano está siendo confundido. ¿Será que voy, no voy? ¿Será que digo, no digo? Por eso vivimos un cristianismo secreto. Soy cristiano, Dios, pero nada más tú y yo. En mi familia, en la calle, en mi trabajo, que nadie sepa. Cuán importante es combatir en unidad, firmes, en la fe. Ahora date cuenta que el apóstol Pablo no simplemente te está diciendo, vayan, no sean cobardes, enfrenten la oposición. No.
Me encanta porque Pablo nos va a dar dos razones, dos argumentos para enfrentar la oposición sin perder de vista la meta. Porque muchas veces empezamos a desviar la mirada por lo que empieza a enfrentarse en la vida. ¿Te das cuenta? Es que ya me dijeron de esta manera, mejor freno. Es que ya me pusieron este apodo, es mejor freno. Es que ya mi familia me está rechazando, mejor freno. Pablo nos va a dejar dos argumentos para seguir en la carrera, viendo la meta y caminando y corriendo con fe. Fíjate el versículo 28 de Filipenses 1. Dice Pablo: ¿y en nada qué? Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es en Dios. Pablo aquí está diciendo: déjame redefinirte el concepto de oposición que muy probablemente tú traigas. Déjame darte una perspectiva más amplia de lo que significa oposición. Pablo dice que la oposición es un indicio. Esta palabra indicio trae la idea de una evidencia de algo que es verdad. Es la evidencia de algo que es verdad. En otras palabras, Pablo quiere que la iglesia considere a la oposición como una evidencia de dos verdades que realmente ocurren en nuestra vida. En primer lugar, la oposición es evidencia del juicio venidero. La oposición es evidencia del juicio venidero. Pablo escribe aquí que para aquellos que se oponen, que rechazan el evangelio, esto es indicio de perdición. Piensa esto: los que se oponen al evangelio realmente se están oponiendo directamente a Dios. ¿Sí me explico? Realmente están rechazando a Dios, a los cuales Dios tiene preparado un juicio para ellos. Pablo escribe brevemente en 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8 algo que será de terror en esa segunda venida para aquellos que rechazan el evangelio, para aquellos que no recibieron el evangelio de Cristo. El Señor les dará lo que merecen a todos aquellos que se han opuesto. ¿Qué pasa aquí? Esto lo escribe para que tú y yo podamos tener en mente cuando enfrentes oposición, simplemente recordar que los que se oponen no están haciendo más que demostrar, sacar a la luz que es enemigo de Dios esa persona. Él solo. La oposición es declarar: estoy en contra de. Cuando alguien se opone al evangelio, a la fe, cuando tú la expresas, cuando tú la vives, está declarando que es enemigo de Dios. Ahora, esto te tiene a ti que llevar a responder correctamente. Cuando tú lo piensas de esta forma y sabes, ¿verdad?, qué es lo que le espera, sabes hacia dónde va, sabes la consecuencia por cuanto hay una eternidad, y aquellos que rechazan es una eternidad en la perdición. Más bien te debería de llevar a responder de manera compasiva, no con ira, no con desprecio, no con amargura, sino más bien con compasión, con amor. No sabes lo que estás diciendo. Las palabras de Jesús en la cruz, ¿te acuerdas cuáles fueron? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero era genuino. No saben hacia dónde se están dirigiendo. No saben el resultado de esto. Pablo dice que es indicio de su perdición, evidencia de su perdición. Tiene que cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de responderle a aquellos que se oponen. Más bien orar por ellos, amarles y pedir por compasión para cada uno de ellos. Ahora, la segunda razón que Pablo da, no solamente evidencia de juicio, en segundo lugar dice que es evidencia de que eres un discípulo verdadero de Jesús cuando recibes oposición. Nota el verso 28 nuevamente. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes, ¿qué? De salvación. Para el que lo recibe, para el que lo enfrenta, es evidencia de salvación.
En otras palabras, el hecho de que estemos padeciendo oposición por causa de Cristo da evidencia de que pertenece a Cristo. Es evidencia de que es de Cristo. Eso tiene que resultar más bien en ánimo para ti y para mí. Cuando lo llegues a enfrentar, recibirlo con ánimo, con gozo. Me recuerda lo que pasaron los apóstoles, ¿te acuerdas allá en Hechos capítulo 5? Ellos fueron suprimidos, por así decirle. Dice la Biblia, en el verso anterior, verso 40, dice que los azotaron y les intimidaron para que no hablasen en el nombre del Señor. Fueron ellos amenazados para no predicar. Y fíjate cómo respondieron en el verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo? Gozosos. Después de haberlos azotado, después de haberlos intimidado, ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por qué? ¿Por qué vemos a unos discípulos gozosos de haber sido azotados y amenazados? Porque ellos sabían que precisamente esa oposición era evidencia de su relación con Dios. Ellos lo tenían claro. Ese rechazo era evidencia de su relación con Cristo. Era evidencia de que iban por buen camino. En palabras de Pablo, en el verso 28, era evidencia de su salvación. Y de hecho lo viene a afirmar en el siguiente versículo, verso 29. Y a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Dios nos ha concedido este regalo a través de Cristo, el de creer, el de poder acercarnos, el de poder conocerle. Pero dice Pablo que aparte de creer, ese regalo también conlleva padecimiento. Y está bien. Podemos nosotros entender que eso está bien. ¿Por qué? Porque nos demuestra y nos afirma quiénes somos y dónde estamos en el Evangelio con Jesucristo. ¿Te das cuenta? Él me confirma a través del padecimiento, cuando lo vivo en Él, que estoy corriendo de manera digna. Preocupa más a aquellos que no pasan por afrentas. Preocupa más a aquellos que no hay nada en su vida. Ahora, no me malentiendas. Pablo no está diciendo aquí que busquen problemas, ¿verdad? O busquen sufrir ustedes mismos. No. Él está diciendo esto. Cuando los problemas y el sufrimiento inevitablemente llegan cuando vives de manera digna, es Dios quien lo permite como un regalo de su gracia. Y eso viene a ser de provecho para la vida cristiana, mis hermanos. Ahora, quizás suena un poquito, espérame, no entiendo. Quizás estés pensando, ¿qué beneficio puede tener el sufrimiento? ¿Qué beneficio puede tener este regalo de problemas y de padecimiento? Quiero que pienses un momento esto. Cuando Dios permite el sufrimiento, esto nos ayuda a quitar nuestra mirada de las cosas del mundo. Limpia la iglesia de los creyentes superficiales y de las tradiciones vacías. Fortalece el testimonio de aquellos que soportan la prueba. Aumenta la futura recompensa de aquellos que los sufren fielmente. Nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. Quebranta nuestro orgullo para hacernos humildes y purifica nuestras motivaciones del por qué hacemos lo que hacemos. ¿Te das cuenta? Todo esto es a causa del regalo de gracia de Dios a través del padecimiento. Dime, ¿de qué otra manera podemos llegar a esto? La salvación es un regalo. El sufrimiento en Cristo es un privilegio. Porque como dijo el verso 6, Filipenses 1:6, ¿te acuerdas? El que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a perfeccionar. Y la manera en que Dios perfecciona nuestra vida muchas veces es quitando todo aquello que está estorbando. Va a doler, pero es necesario.
Porque Dios quiere que llegues a la pureza, a la condición, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dios quiere hacerte cada día más como Cristo y todo lo que conlleva estar unidos a Cristo. Es por esto que Pablo dice en el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Esta palabra conflicto en el griego es agón, de donde sacamos la palabra agonía. Y es interesante porque es la misma palabra que se utiliza para describir la condición de Jesús allá en el Monte de los Olivos cuando él estaba orando, ¿te acuerdas? La noche que fue entregado, ¿cómo estaba Jesucristo? Dice en Lucas 22:44 que él estaba en agonía, orando intensamente. Lo que Pablo está trayendo entre paréntesis es que Cristo ha experimentado ese mismo dolor. Cristo conoce los padecimientos realmente. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él puede entenderlo y Él nos ha hecho parte de eso. Ahora Pablo les dice que aquello que puedan padecer, aquello que puedan sufrir, no son los únicos. Realmente es parte del cristianismo. Es característica de cada cristiano porque estamos unidos todos a los padecimientos de Cristo. Por lo tanto, no pierdas de vista que las pruebas son parte de la vida cristiana. Si rechazaron a Jesús, ¿qué te espera a ti? ¿Qué nos espera a nosotros? Las pruebas son evidencia de que somos realmente discípulos verdaderos. Son el regalo de Dios para producir en ti madurez, crecimiento, firmeza. Pero también una muestra de amor. Porque a través de ese padecimiento Dios nos recuerda que no estamos solos. No lo pasas solo. Somos iglesia. Y a eso fuimos llamados, a estar juntos, unánimes, combatiendo por la fe. De eso se trata, vivir de manera digna el Evangelio de Cristo. Date cuenta que no se trata de lo que yo creo que es valioso para mí, porque sabes que muchas veces te va a distraer. En esa carrera muchas veces poner la mirada en lo que yo creo que es valioso para mí me va a distraer. Las distracciones de la comodidad, el engaño de una aparente paz o aparente bienestar, nada de eso vale lo que Dios realmente tiene para nosotros. Él nos ha dado una meta, Él nos ha dado una esperanza adelante, la cual tú y yo no teníamos antes. Nos las ha dado en Cristo y ahora la podemos disfrutar en Cristo. Por lo tanto, fija tu mirada en esa esperanza. Fija tu mirada en lo que Dios ya tiene para ti y sigue adelante recordando que no vas solo. Eso que estás padeciendo, el Señor lo conoce y nos ha unido para juntos levantarnos, juntos avanzar, juntos correr y juntos llegar. Si tú te has sentido hasta este momento solo, tal vez sin fuerza, con ganas de tirar la toalla, te has sentido quizás rechazado, que no perteneces, el Señor Jesucristo lo conoce. El Señor Jesucristo conoce tu corazón y lo que estás viviendo. Y Él quiere que sepas que no estás solo. No quites la mirada de enfrente. Habrá cosas que te van a distraer. No cambies tu ruta y no te detengas. Y juntos ayudarnos y levantarnos. Porque se trata de la gloria de Cristo en su iglesia. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.